Son las 9 de la mañana en punto y hace días que venimos hablando acerca de lo que ha sucedido, estos hechos de violencia que marcan el sexto suceso, un acto de estas características en una escuela de la capital del país. Esta vez fueron brutalmente agredidos alumnos, docentes y también familias. ¿Cómo se frena esta situación? ¿Cómo están trabajando las autoridades con las comunidades educativas y también, por supuesto, con el personal docente y no docente de cada uno de los centros? Vamos a abordar esta temática junto a Daisy Iglesias, consejera del CODICEN. Antes de meternos de lleno, Daisy, le quiero consultar sobre la reflexión que surge a partir de lo sucedido, cuando desde ADEMU se ha planteado que esto marca un hito, ¿no? Una cuestión que rompe con lo que se venía registrando hasta el momento. Sí, fue una conducta disruptiva, invasora de una institución por parte de un grupo de personas. Coincido que marca un antes y un después, y que no fue un hecho de violencia, sino una situación que se prolongó en el tiempo de violencia institucional. Lo primero que debería decir es que el que mire esto como un problema de primaria se equivoca y no lo va a poder solucionar. Este no es un problema de primaria o de una escuela, como no es un problema de un liceo, cuando estudiantes se golpean entre sí y hay barras de aliento, o cuando hay mamás que intervienen en golpizas de estudiantes de liceo. Tuvimos este año un caso donde una chica le partieron el caballete nasal por parte de otras chicas casi en la puerta del liceo. Por lo tanto, esto hay que mirarlo desde otro lugar. Hay que mirarlo desde el lugar social, con todas las instituciones implicadas. Y todas las instituciones implicadas es el Estado en su conjunto. No es o la ANEP, o el MIDES, o la Justicia, o el Ministerio del Interior. Es un tema social que debería ya estarse estudiando cómo se ha abordado en otros países, no es exclusivo del nuestro, y está implicando altos niveles de violencia con códigos muy especiales. Yo decía en un medio de comunicación, y me extiendo un poco en la interpretación, que hace tiempo atrás se hablaba del segmento social, la segmentación. Estábamos segmentados socialmente por condiciones culturales, socioeconómicas, pero todos los segmentos sabíamos que era lo aceptable, que era lo permitido, que era lo que se debía hacer. Y todos de alguna manera ajustábamos nuestros discursos a eso que se debía hacer. Cuando hoy estamos hablando del fragmento, al fragmento, no importa cuál sea, no le importa lo que dice el otro. No le importa si hay algo que sea lo aceptado o lo correcto o lo adecuado. Importa su realidad, su verdad y su forma de actuar. Y esto está de la mano también con la ruptura de los registros. No hay un registro para mi casa o un registro para la plaza y un registro para las instituciones. Hay un único registro. Ayer yo estaba mirando informativos en relación con varios hechos que sucedían en el país, y me encuentro con una noticia del Correo Nacional donde una persona les pateó brutalmente la puerta y además los trataba con un lenguaje soez. Los médicos, cuando están interviniendo, que esto lo hemos hablado, no viene de ahora, lo hemos hablado de tiempo atrás, yo creo que fue por el 16 o el 17, que hablamos en ese momento con el sindicato médico, estaba el doctor Greco al frente, no recuerdo con precisión el año, los médicos interrumpidos en la atención de pacientes por grupos que los insultan o los amenazan dentro, no en la camioneta, dentro de... Todo eso demuestra dos cosas: que las instituciones están siendo debilitadas y que no hay códigos comunes en la sociedad. Sin dudas, esto es un cambio social al que hay que tender desde diferentes perspectivas y no es propio de la educación. Pero entonces, Iglesias, con nuevas propuestas sociales, digamos, nuevos desafíos sociales, deben haber nuevas ideas. ¿Hay algo más para hacer por parte de la educación? ¿Qué más podemos hacer? Porque esto es intolerante. Son ya seis hechos. Este último con esa virulencia impresionante que podemos después conversar, porque usted fue a la escuela después de que sucedió. Pero digo, ¿qué nuevas medidas podemos tomar?
Bueno, ¿qué nuevas medidas? Usted no agregó el hecho de Canelones, La Paz, donde un grupo de maestras, la directora y la subdirectora fueron agredidas y terminó la justicia fallando en relación con ciertas niñas. No, en relación con la agresión, bueno, pero en relación con las niñas. También. Y con su tutela y protección. O sea que había... Hay una complejidad familiar detrás de todo eso. Detrás de todos los casos siempre estamos las familias. Sí, claro. Pero usted me pregunta por lo nuevo. Una de las cosas que en la administración anterior, bajo la administración del doctor Silva, de la doctora Cáceres, yo insistí mucho fue en formar una mesa donde estuvieran presentes todos los organismos que mencioné. Y de hecho se hizo. Estuvo la justicia, estuvo ACE, estuvo Ministerio del Interior. Y sabe que si usted no acuerda 4 o 5 medidas inmediatas, el resto son palabras. Yo he visto que, y voy a usar el término burocracia en el sentido no peyorativo del término, en el sentido de burocracia como cuerpo estatal. Si el cuerpo estatal no deja de sentir que lo que tiene que hacer en esas reuniones es dar examen y decir todo lo que hace, que a su vez no da mucho resultado, y ponerlo en práctica, le voy a poner un ejemplo. Yo no tengo mucho interés de tener comisiones de trabajo. Esto es personal, lo saben en el Codicen, yo miro las comisiones, digo, bueno, otra más, ¿cuánto vamos? 22, 21. Las cuento, ¿eh? Las cuento. Los grupos de trabajo los voy contando. 22 van en este momento. Pero contados, ¿eh? Contados. Si usted no me asegura que cuando un docente de primaria o un docente de secundaria tiene prioridad en un policlínico, para que cuando dice, con este joven pasa algo, y mire que yo convivo con él todos los días, y usted no tiene el mecanismo para que un psicólogo o un psiquiatra lo vea en forma inmediata, pues señor, usted solo tiene palabras. Porque hasta ahora, y no ha cambiado, los tratamientos psiquiátricos o las consultas derivadas desde las instituciones, la verdad es que demoran 3 y 4 meses. Entonces, le digo algo, usted me dice, ¿qué se puede hacer? Yo oí una buena idea, no es personal, estaba vinculada a gente que trabaja en Naciones Unidas, que dijo, bueno, basta de tratar de poner psicólogos en las instituciones, porque esto no, las instituciones educativas no son una policlínica. Usted no puede tener psicólogos para todos los casos. Tiene liceos con 1000 estudiantes. ¿Cuántos psicólogos tiene que poner? Vamos a hacer una experiencia, y ya aprovecho para decirla, porque la he dicho en varios lugares, y tal vez esté en mí la falta de no escribirla, pero capaz que aunque la escriba tampoco se concreta, pero bueno, por lo menos uno la dice. Veamos dónde hay 5 o 6 instituciones juntas. Yo le voy a poner un caso. Piedras Blancas. Piedras Blancas hay 2 escuelas por aquí, un jardín aquí, el otro cruzando la calle, un liceo para el otro lado. Bueno, ahí hagamos en ese enclave un centro de atención integral, solo para las instituciones educativas, que en definitiva son las que tienen los niños y los jóvenes. Y pongamos allí médico, porque también hay que revisar los consumos de sustancias, ¿verdad? Eso hay que revisarlo en los jóvenes, porque ha habido crisis de niños y después se ha encontrado cocaína en sangre. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, no, nadie se sienta mal. Una vez dije, miren que los niños están jugando a moler tiza y envolverla y decir que están vendiendo, y me quería matar todo el mundo, los académicos, y de esto hace más de 10 años. Entonces, no agregan al mensajero, escuchen el mensaje. Un enclave en las instituciones donde haya médico, donde haya psiquiatra, donde haya psicólogo, donde haya en horario complementario una atención, por ejemplo, de INAU, el Club de Niños, solo para esas instituciones educativas. Porque sabe que en las instituciones educativas están todos los niños y jóvenes del barrio. Así que si usted lo hace para las instituciones educativas, consigue un intermediario que le va a derivar de la manera más prolija posible las situaciones, y usted tiene un enclave organizado donde cubre 2 funciones, la atención y la extensión de tareas. Bueno, eso yo había estado el año pasado en San Luis y había estado hablando con la gente del liceo, pero eso requiere 2 cosas. Una,
Distribución de recursos, es verdad, porque puede suponer derivar hacia allí personas que están ejerciendo en otros niveles y además requiere algo que hoy está en cuestión, que es presupuesto. Y ya vamos a estar hablando acerca de esa cuestión también, que es fundamental para que funcione el sistema. Pero si usted crea agencias donde se llevan $1 millón, ¿por qué no destinarle tal vez ese millón a este tipo de cosas? Le quería consultar respecto a, bueno, cómo es el desenlace, ¿no?, de este caso en particular en esta escuela, de un contexto complejo, donde ya se habían, por lo menos, registrado situaciones problemáticas, pero particularmente los docentes y sobre todo los funcionarios de los centros educativos tienen las herramientas para hacer frente, y pienso, por ejemplo, en esta crónica donde empieza este hecho que tiene el ingreso de mamás, de adolescentes, a agredir brutalmente a alumnos, a padres y demás. Pero ¿cómo se frena? Porque esto empezó con una pelea entre alumnas. ¿Qué pasó todos los días siguientes? Usted estuvo en el lugar. Sí, ¿Se puede contener eso? ¿Se da las herramientas? ¿Se convoca a la familia? ¿Los mecanismos están claros para los funcionarios? Sí, los mecanismos están claros. Las herramientas son herramientas educativas. Yo le voy a poner el caso de una situación que sucedió hace poco y también motivó un paro en otro departamento. Había entre los papás que estaban afuera un policía que venía a buscar a su hijo. No podía reducir a la persona. Entonces, cuando usted dice los mecanismos que tiene la escuela, que tienen mis colegas, son mecanismos pedagógicos, son mecanismos educativos. No tienen por qué tener otros, salvo que usted, no le estoy hablando a usted, por favor, estoy diciendo, salvo que la sociedad crea que debe oficiar de psicólogo, de psiquiatra, sin lugar a dudas. Y esto es un tema que hablamos recurrentemente, incluso hasta la alimentación en los centros educativos no debería ser por parte de las escuelas que los niños tengan el alimento asegurado día tras día. Eso queda fuera de la discusión. Pero a veces cuando se presentan estos casos, a veces se señala, y por eso aprovecho la oportunidad para decirle y consultarle acerca de este hecho puntual. Yo le digo y le contesto que cuando usted menciona las herramientas en genérico, bajo ese rótulo, ese paraguas, puede haber muchas expectativas. Los docentes van a tener las herramientas pedagógicas, que es para lo que estudiaron, para lo que se recibieron y para lo que trabajan. Complementan otras herramientas que deben existir en la sociedad. Pero le uno aquí dos temas. El tema con el cual empecé diciéndole que mal miraríamos si pensáramos que esto es un tema del liceo o de la escuela, y lo otro, que es la necesidad de conjunción de técnicos y las formas de lograrlo, porque mis colegas maestros o mis colegas profesores no estudiaron para psicólogo ni estudiaron para psiquiatra. Si hubieran querido esas carreras, las hubieran hecho. Entonces ellos pueden complementar con recursos didácticos, pueden complementar con ellos ponen la persona, ¿no? Pueden complementar muchas veces con su cuerpo estas situaciones para separar niños. La gran pregunta de muchos profesores de la media es qué pasa si se pelean, cómo intervengo, porque tengo miedo que me denuncien por tomar a un niño del brazo. Está bien, Iglesias, pero ahí los responsables no son solamente los educadores, sino que la institución, ¿no? O sea, la ANEP en sí como institución. ¿Qué pasa con eso y con la responsabilidad? Porque como bien decía Maggie, este caso viene de una pelea entre niñas y las crónicas de las horas después de esta situación hablan de una escuela complicada, de unas escuelas con conflictos. No hubo una intervención temprana, más allá de los docentes, hablo de la estructura de la educación. No, la intervención temprana existe. A ver, las peleas entre niños, ustedes fueron a la escuela y yo también, las peleas entre niños son peleas esperables dentro de cierto margen. Usted, cuando tiene una pelea entre jóvenes, interviene con sus herramientas. ¿Qué se hace? Se convoca a mamá, se convoca a papá, se interviene, se habla con los niños, se trata de trabajar el tema en clase. Pero usted no puede suponer que las instituciones están ajenas a un contexto externo. Eso está clarísimo. Entonces, cuando usted pregunta si la escuela actuó a tiempo, ¿a qué se refiere usted con actuación a tiempo? ¿Qué herramientas?
¿Qué esperaba? ¿Qué herramientas tiene el sistema educativo para el momento que se detecta un conflicto de estos y que puede tener ciertas alarmas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Está protocolizado? No estoy poniendo al sistema ni a los educadores en el ojo de la tormenta. Sabemos de la falencia, sabemos lo difícil que es, pero me pregunto, digo, justamente, ¿cómo hemos pensado el problema? En su concepción sí lo pone en el ojo de la tormenta, porque usted dice lo complicado que es, como que hay acciones que se debieron tomar y no se tomaron por alguna cuestión. Las acciones educativas son educativas. Usted cuando tiene un conflicto, ¿qué hace? Convoca a la familia. ¿Qué hace? Sostiene una entrevista, aclara los límites. ¿Qué hace con los jovencitos? Los cita, les habla, a veces separado, a veces en grupo. El maestro de grupo interviene, pero esas son las herramientas de la educación. No le depositemos a la educación el pedido de herramientas que no son de ellas. También puede pasar que el protocolo diga, bueno, ante un caso de estos hay que llamar a un psicólogo, esto es un ejemplo, no lo sé, un psicólogo de las escuelas disfrutables y capaz que se llamó y no había disponible, pero ante peleas escolares, son consultas esto, ¿no? No, pero yo le contesto, ante peleas escolares, ¿supone usted que se va a llamar a un psicólogo en cada situación? Hay algunas que usted resuelve. Ahora usted, de las reacciones que se generen sobre eso, no tiene, ¿cómo le diría? No tiene un mapa marcado. Esto no se resuelve solo con protocolos. ANEP tiene sus protocolos, protocolo de violencia, protocolo... Esto no es solo protocolizable. No, es mucho más profundo, por supuesto. Lo hablamos al comienzo de la entrevista. Yo le puse un ejemplo de una escuela en la cual denodadamente el cuerpo docente, no es de Montevideo, buscó apoyo en INAU y no lo consiguió. Bueno, porque no son sus herramientas. Eso es uno de los puntos. Por eso le señalaba que es importante tener en cuenta todas las acciones del Estado. El sistema público. El Estado, le diría yo. El Estado. Yo preguntaría, y creo que es muy pertinente la pregunta que ustedes me realizaron al comienzo. El Estado como cuerpo, ¿cómo analiza esto? Porque yo tuve en esta escuela, como en otras, papás pidiéndome 222 en la puerta. Se le puso guardia de seguridad. Me hablaban de personas que ellos conocen, yo no los conocía, ni sé si es real el hecho, que estaban en motos alrededor. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Una de las herramientas que yo le decía es el llamado telefónico a otros organismos responsables de las situaciones. Usted tiene un drama en esta escuela porque de alguna manera tiene una jovencita, varias jovencitas, que son, voy a usar un término que ya casi no se usa, pero que son menores de edad, uno de cuyos familiares lo arengaba a transgredir. ¿Y quién se encarga del familiar que arengaba a transgredir? ¿La directora de la escuela? ¿La maestra que la tiraron por el piso? No, tiene que encargarse otro organismo. Entonces, estamos ante un problema. Yo leía el otro día, releía a un autor de 1997 que decía: todo el mundo quiere cambiar a los profesores. Era la época del cambio educativo. Todo el mundo quiere el cambio en las escuelas, pocos quieren cambios en otros niveles. Tal vez ahí este autor, que es Andy Hargreaves, para los docentes que están mirando, pueda interpretarse. Yo creo que el problema tiene tantas aristas y tanta complejidad que no se resuelve en un ámbito educativo. Por eso hoy que hay una reunión del señor presidente del CODICEN, aclaro que no es del CODICEN en pleno, hay alguno, es solo el consejero presidente, por lo menos de lo que sé hasta ahora, porque después no nos ven y dicen, ¿y usted dónde estaba? No, yo no estaba convocada. Me entero de esta reunión, va a estar el Ministerio del Interior, tal vez allí comencemos a andar un camino que nos ayude, porque también es real que los papás no piden maestros, me pidieron guardia policial y me pidieron que la policía pase. O sea, eso
ya le habla de otras cuestiones. Sí, evidentemente con los paros las medidas sindicales no alcanza solamente. Bueno, yo estuve, lo conocen ustedes, estuve al frente del sindicato de maestros con una medida sindical que era bastante vieja. Me dicen que ayer, yo no participo obviamente de la vida sindical, no lo puedo hacer. Me dicen que ayer hubo una asamblea después de mucho tiempo con quórum, creo que eran unas 1000 personas que estaban presentes y se ratificó, porque también tiene que mirarlo del otro lado. Si aquí entra gente a usted y le pega un día sí y otro día también, usted le va a pedir al canal que intervenga. Claro. Usted va a tratar de mediar y decirle a la persona, no, espera, al aire no me agreda. Pero cuando a usted le haga mucho eso muchas veces seguidas, yo no sé cuál es la reacción. Daisy, le agradecemos muchísimo, quedan pendientes muchos temas, la formación docente en el interior del país, pero bueno, quiero una lanza por mis colegas de formación docente y porque haya negociación con el Consejo de Formación Docente que evite la supresión de horas y de cursos. ¿Se está en camino a eso, simplemente? Se está en camino, esperemos que concrete, porque realmente esta supresión afectaba particularmente al interior del país. Daisy Iglesias, muchas gracias. No, gracias a ustedes.